que ellos sean parte de este semillero, como dice, trazando rutas. En primer lugar, antes de empezar mi ponencia, he reflexionado por qué han utilizado, a ver, muéstrenos primero el logo que han utilizado. Muy bien. ¿Quién sabe qué es esto? Un diente de león. Todos conocemos un diente de león. Pero voy a contarles una historia de cómo he ido pensando por qué han escogido el diente de león. Algún significado metafórico tiene que tener el diente de león. Y he estudiado y he buscado en la investigación. El diente de león se caracteriza por algo. Primero, se adapta a las circunstancias del terreno. Se adapta a cualquier tipo de terreno, húmedo, seco, en cualquier estación del año. Siempre está el diente de león. En algunos jardines nos molesta y vamos sacándolo. Porque una vez que se adapta, va a ser flexible, va a innovar y va a ser creativo en aparecer en el lugar donde menos se encuentra. Y así es el diente de león. Con un soplido del viento, sus semillas se van a esparcer y se van a multiplicar. Y esa multiplicación, si hay una buena siembra, hay una buena cosecha. Alguna oportunidad, cuando yo vi la plantita, no la flor del diente de león, las hojitas, y encontré en las hierbas que venden para las ensaladas, la rúcula, ¿conocen? ¿No? Tiene las mismas características de la hojita del diente de león. Pero y como nosotros, los hombres, nos adaptamos e innovamos y buscamos información, he dicho, voy a probar si es lo mismo. Entonces he masticado y no es lo mismo. Es picante el diente de león y la rúcula es diferente, pero tiene la misma forma. Entonces, no sé por qué han utilizado esta plantita, porque se adapta y miren, con un viento sus semillitas van a ir y van a adaptarse y florecer en el lugar donde menos uno piensa. En la investigación es eso, tenemos que ser innovadores, creativos, flexibles y adaptarnos a las circunstancias. Y aquel que no hace investigación en su vida, permítanme decirles que no solamente el médico es médico de cabecera para atender a los pacientes. Todos los días de nuestra vida que vemos un paciente es investigación, porque vemos nosotros el efecto y buscamos las causas. O no siempre va por la enfermedad, a veces el paciente va sano, a hacerse su screening. Entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar nosotros? Los factores de riesgo. Y todas esas circunstancias se encuentran a través de la búsqueda de la información. ¿Ya? No se nos explicarán después por qué han escogido el diente de león. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar ahora, que es lo que me han pedido, y lo estoy haciendo con mucha gratitud, porque cómo no dar a mi sociedad científica que un día, justamente hoy, estaba buscando, quería poner una foto que se publicó el año 1981, cuando yo era estudiante, ya ni me acuerdo si era de cuarto o de tercero, no sé, tantos años han transcurrido y la tengo la foto y les voy a dar para que la tengan en la sociedad científica. Ella está tan amarilla, está también. Y me he visto ahí con mi cabellera abundante, porque yo soy churca, pero las churcas nos hacemos esto, ¿no es cierto? Nadie está conforme. Y he visto ahí, decía, Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, y en el periódico habíamos salido, porque era la renovación de un nuevo directorio. Y ahora veo todo ese camino, todo lo que hemos sembrado se está cosechando. Y esta es una nueva generación de nativos digitales, que nosotros somos neófitos digitales, pero nos estamos adaptando a lo que ustedes tienen ahora. Y en esas circunstancias la investigación también ha ido modificándose. Lo que yo he aprendido durante mi formación ahora también ha ido cambiando. Y es eso ahora que vamos a ver, los tipos de investigación aplicados a la metodología científica, pero en mi área, que es la epidemiología, ¿no? Por favor, tengo yo el control. Muy bien. Con esta presentación yo declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Por eso he utilizado dos cosas, mi corazón y mi cerebro. Yo siempre utilizo esos dos, no son símbolos, que para mí tiene algo muy importante, porque me gusta enseñar así, con equilibrio en el corazón y el cerebro. El corazón late y el cerebro es el que da la racionalidad.
Entonces no tengo ningún conflicto, no estoy cobrando nada, ni debo a nadie, solamente lo hago con fines académicos. Muy bien, vamos a empezar con esto. Siempre yo utilizo algo que es importante. No podemos partir de los conceptos si no contextualizamos. Y quiero que me acompañen, ustedes dicen, no vamos a leer todo, la importancia de la investigación científica en medicina. No me canso de decirles a mis estudiantes que el médico y en la formación del pregrado estamos en desventaja en otras universidades, no solamente locales, sino también internacionales. Y es así que hace 4 años, cuando tuve el honor de participar de docente de epidemiología en la UBA de Buenos Aires, levanté en un auditorio de 4º año de epidemiología, les dije, levanten la mano aquellos jóvenes que han publicado ya artículos científicos hasta este nivel. Todos levantaron la mano. Y no quiero preguntarles ahora, porque yo sé nuestras potencialidades y también nuestras debilidades. Y eso nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque no termina. Cuando uno termina la carrera, sí termina y debemos ser felices en un discurso, abrazarnos entre nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros que también son hermanos y decir, ¿habré hecho investigación durante mi formación pregradual? Porque cuando empieza la postgradual, tu currículum canta y dice, a ver, ¿cuántos artículos publicaste? Y eso es importante. Y entonces estamos en esa etapa ahora en la facultad en los que de 2º año están construyendo ya su protocolo y también el 4º año. Y el 1er año los hijos menores tienen que tener ese ejemplo de los hermanos mayores, de los de 2º, de 3º y 4º. Si mis hermanos mayores en 5º año ya han publicado por lo menos un hito o 2 en revistas como esta que tenemos en la Sociedad Científica, van a copiar ese modelo. Entonces es importante reflexionar. Ganas tengo, tal vez la motivación y que alguien me empuje, esto es lo que nos está faltando, ¿ya? Entonces es importante, en este artículo nos dice que es importante. El médico tiene que participar de esas experiencias, no solamente en el ejercicio profesional, sino también desde que empezamos a estudiar medicina. Porque investigación se hace y se aprende haciendo. Es como cuando hacemos por primera vez una comida o alguna actividad. La primera vez le fallamos, ¿no es cierto? Y la segunda mejoramos, la tercera mejoramos. Pero en la investigación siempre tiene que nacer algo bueno. Porque no se olviden que esa evidencia publicada va a ser para que otra persona la utilice en su contexto, o en su área, o en su especialidad. Entonces, parto con esa reflexión que creo que este semillero va a dar frutos no solamente a corto plazo, sino quizás el próximo año o de aquí a unos años. Para los que ya están en 4º, 5º, tienen todavía 3 años. Para los que están en 1º, tienen 6 años. ¿Okay? Muy bien, es importante. La investigación epidemiológica se relaciona mucho con la epidemiología. La epidemiología tiene 3 áreas, la descriptiva, la analítica y la experimental. En la descriptiva nosotros describimos un problema de salud a través de indicadores epidemiológicos, utilizamos la incidencia, la prevalencia y otro tipo de indicadores. En la analítica va un paso más adelante, buscamos la causa, el efecto o el efecto, la causa. Y el experimental, como lo dice, busca clarificar una hipótesis, experimentando un nuevo fármaco o una nueva vacuna. Entonces, los tipos de investigación epidemiológica tienen mucho que ver con las diferentes áreas o tipos de epidemiología. Por eso les he traído esta diapositiva para que no nos vayamos a perder en la clasificación. Es importante asimismo, les he traído aquí algo que a mis estudiantes también les muestro en 4º año, que en el contexto de la pandemia, y ahora tenemos otro contexto epidemiológico que hay que analizar. En el contexto de la pandemia no conocíamos nada, una enfermedad nueva, no conocíamos cuál era la historia natural de la enfermedad, nada, absolutamente ni cómo se manejaba, pero sí teníamos unas experiencias de esta misma enfermedad porque sus primas hermanas tenían el mismo comportamiento. Entonces, aceleradamente se ha ido realizando investigaciones al principio de tipo descriptivas. Miren, aquí en una revista de enfermería nefrológica, un problema relevante, estudio descriptivo en el primer mes de situación de la pandemia con COVID
en una unidad de diálisis hospitalaria. Fácil, los datos están, solamente había que hacer un protocolo. Y así hemos visto situaciones hasta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha ido publicando ya en otros contextos, aquí les estoy dejando varios enlaces, experiencias de casos clínicos, serie de casos que vamos a ver más adelante a qué me refiero, y en algunos casos se animaron a hacer ya al inicio pequeños ensayos que después se convirtieron en las vacunas. Entonces, hoy ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando en esta situación de alarma? ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestro país? ¿Qué problema de salud pública tenemos? Sarampión. Ya no es un brote, es una epidemia. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿y por qué en Cochabamba, ya a la cuarta, quinta semana epidemiológica, no hay ni un caso sospechoso? Hay casos sospechosos, pero no se han confirmado. ¿Qué es lo que estará pasando? Entonces tenemos que implementar ya investigaciones descriptivas, analizar, por ejemplo, la cobertura de vacunación de la SDP. Tal vez estamos mejor que en otros contextos y por eso no tenemos, ¿verdad? Entonces, miren, en cada contexto epidemiológico nacen preguntas de investigación o problemas de investigación que a partir de eso podemos nosotros emplear la analítica o la descriptiva para poder hacer cualquier tipo de investigación. Es importante entonces, esto es lo que nos pasa, como ese muñequito, a todos. Cuando nos dicen, vamos a hacer investigación, lo primero que pensamos, y ahora el título, cuando ese es el peor error. Tenemos que pensar primero, ¿qué problema de investigación voy a abordar? Y cuando tenga el problema, recién voy a pensar en el tipo de investigación epidemiológica que voy a utilizar. Y cuando ya esté claro el tipo de investigación epidemiológica, pensaré ya en la metodología y demás. Ese es el problema que tenemos todos nosotros. Pensamos en el título y eso no debe ser. Y estamos así. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a investigar? Ya hay diferentes caminos. Y esos caminos, entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican las investigaciones epidemiológicas. Siempre yo les recuerdo también a mis estudiantes que es importante partir de un problema y el problema se debe convertir en la pregunta de investigación. Si no hay una buena pregunta de investigación, no voy a poder encontrar el tipo de investigación que quiero emplear para la que deseo recolectarlo. Entonces, es importante siempre, y aquí lo dice el autor, ¿no? Es importante en la redacción de un protocolo siempre la pregunta de investigación. Muy bien. Esta es la pirámide de la evidencia científica. Aquí la tienen de forma más simple y aquí un poquito más compleja. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide es una estructura que tiene una base ancha y un vértice angosto. ¿Qué pirámides conocemos en demografía? La pirámide de población, ¿recuerda? Base ancha, vértice angosto. La base significa que está asociada con mayor número de nacimientos, con la natalidad. En la investigación, por lo tanto, también tenemos la pirámide de la investigación o la evidencia científica. Como podemos ver, tiene la base en la cual están primero los estudios que hacen in vitro, que quiere decir experimentación animal. Esos son estudios en los cuales nos van a dar una base para hacer los experimentales. Si no hace daño a esta población de cobayos, esta nueva molécula, entonces yo voy a poder utilizar esa nueva molécula para un ensayo experimental en humanos. Entonces, esa es la primera base, no hacemos nosotros, lo hacen los laboratorios de tercer nivel de las grandes líneas farmacéuticas. Tenemos ya subiendo la base de la pirámide, en esta pancita, los estudios descriptivos. Vamos a ver cómo se clasifican. Luego la evidencia va aumentando, tenemos los estudios denominados casos y controles, deporte, los ensayos clínicos controlados y randomizados, y tenemos por último, en la puntita, las revisiones sistemáticas, que es más conocida como meta-análisis. Entonces, esa es los tipos de investigación que vamos a ver y no nos vamos a olvidar. Aquí una más simple. Aquí tenemos todos los estudios descriptivos, los transversales que también pueden ser descriptivos o analíticos,
Tenemos los estudios de casos y controles, cortes, y aquí están los ensayos. Si se fijan en esta más simple, no está el meta-análisis, pero esta es una pirámide mucho más actualizada y completa. La que yo les muestro es esta, pero esta es la que tenemos que tomar en cuenta. ¿Está claro? Esa es entonces la pirámide de investigación. ¿Cómo se clasifican los estudios, los tipos de investigación epidemiológica? Primero, en dos grandes grupos. Vamos a ir con calma. Primero tengo que ver si existe intervención. ¿Qué quiere decir intervención? Si el investigador, que voy a ser yo, he manipulado las variables administrando un nuevo fármaco, por ejemplo, a sujetos. Entonces, a eso se refiere la intervención. Cuando hay intervención, entonces tenemos por un bracito aquellos que no hay intervención. Y en el otro brazo, aquellos que sí tenemos intervención. A este grupo les llamamos estudios de tipo observacionales y a este grupo de tipo experimentales. Los observacionales, a su vez, si existe un grupo de comparación, es decir, si hay un solo grupo que yo voy a estudiar, entonces van a ser los descriptivos. Pero si hay dos grupos, en este caso expuestos o no expuestos, van a ser los observacionales de tipo analítico. Entonces, tenemos a los descriptivos. Dentro de los descriptivos tenemos los casos clínicos, serie de casos y los estudios descriptivos transversales. ¿Hasta aquí está claro? Esos son entonces los descriptivos. En segundo año, solo llegamos aquí. La mayoría trabajamos con tipos de investigación observacionales descriptivos, pero de tipo transversal. No hacemos casos clínicos ni serie de casos. En cuarto año ya damos un paso más avanzado. Utilizamos los observacionales de tipo analítico. Dependiendo el tipo de muestreo estos, si son enfermedad, se llaman estudios de casos y controles. Y si no tienen la enfermedad y parten de un grupo de exposición expuestos a un factor de riesgo, son los estudios denominados de cohortes. ¿Está claro? Entonces, en cuarto año está prohibido hacer protocolos de tipo descriptivo, si no hacemos de tipo analítico. Ya puede ser de corte, casos de controles o también los denominados transversales de tipo analítico. Muy bien. Al otro brazo, en los cuales son los denominados experimentales, de acuerdo si existe asignación aleatoria de un grupo o no, también se subdividen. Cuando no hay comparación de un grupo, los denominados ensayos clínicos no controlados. Y hay otro subgrupo que son los estudios cuasi experimentales. Vamos a ir viendo uno a uno las características. ¿Qué es el otro? En los cuales si hay el grupo control o la aleatorización, estos son los verdaderos ECA, ensayos clínicos aleatorizados o controlados. Esto es lo que tenemos que saber entonces, los diferentes tipos de investigación epidemiológica. ¿Está claro? Entonces, dos grandes temas, no nos vamos a olvidar. Para mayor información, siempre les voy a dejar, les van a pasar, ¿no?, la presentación, aquí van a ver. Yo lo que les he traído, no puedo hablar en 45 minutos, como lo hago clase a clase en el cuarto año. Pero yo les muestro otro tipo de clasificación a mis estudiantes, pero esta es con fines académicos la que se adapta para los que están en primero, que no han visto todavía esto, en segundo, que están empezando epidemiología, en tercero, que se han olvidado, y en cuarto, que estamos volviendo a recordar. Muy bien, y en quinto, igual. Y para los que van a ser futuros internos, también. Ahora, el del internado es otra cosa. ¿Qué tipo de investigación? Se hace una monografía, se hace una rotación de 3 meses en campo, ¿ya? Van a hacer una monografía muy simple. ¿Cuál van a hacer? Un estudio observacional, descriptivo, transversal, porque no les da el tiempo, son 3 meses. Entonces describirán un problema de salud, hay rabia, hay dengue, hay desnutrición, o también la cobertura vacunacional, todo lo que vean en la población. ¿Está claro? Entonces no se van a complicar, es un requisito más. Cuidado que se estén metiendo a hacer casos y controles analíticos. No, se trata de hacer una monografía descriptiva. ¿Ya? Muy bien.
Veamos ahora entonces los estudios observacionales descriptivos. Tenemos aquí en la base, es importante, esta es otra figura que aquí tenemos, es una analogía para ver la población y el corte. Vamos a entender más adelante a qué se refiere. Como su nombre lo dice, la epidemiología descriptiva se utiliza para describir la frecuencia de un problema de salud. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Utilizamos parámetros. ¿Qué parámetros? Son los indicadores, ya sea la incidencia de la tuberculosis o la prevalencia de la tuberculosis. ¿Qué estamos haciendo? Describiendo un problema de salud, utilizando otro tipo de variables que nos van a ayudar a comprender más ese problema. Asimismo, es importante porque también nos va a ayudar a ver los factores de riesgo de una enfermedad muy descriptivos, ¿no? Muy descriptivos, utilizando ya sea variables cualitativas o en su mayoría cuantitativas. Una característica muy importante de este tipo de investigaciones es que no tienen hipótesis inicial, sino son grandes generadores de hipótesis. Eso es importante. Pero hay estudios descriptivos en los cuales se quiere dar mejor relevancia científica, se puede plantear una hipótesis, pero no es lo correcto. Se puede plantear hipótesis. Eso es lo característico de los estudios observacionales descriptivos. Uno de los fundamentos muy importantes, ¿recuerdan estas tres variables epidemiológicas? Tiempo, persona, lugar o al revés. ¿Quién nos ha enseñado estas tres variables epidemiológicas? John Snow. Al estudiar el brote de cólera en Londres, le llamó la atención de por qué un grupo poblacional en una población específica estaban muriendo después de consumir agua de una bomba en Broad Street. Entonces le llamó la atención su primera hipótesis y empezó la búsqueda de la información a través de un instrumento epidemiológico que nosotros utilizamos en las investigaciones de brotes, que es el mapa epidemiológico. Entonces utilizó analizar las variables edad, sexo y el lugar donde había ocasionado ese problema, ¿no? Las personas, por qué unos se enfermaban y por qué otros no, si habían tomado misma agua. Entonces, él nos enseñó a utilizar, empieza a utilizar por primera vez, no se dio cuenta, el método científico. Por eso se le denomina el padre de la epidemiología, porque lo convierte en el método epidemiológico para describir un problema de salud. Entonces, la epidemiología descriptiva y los tipos observacionales descriptivos van a utilizar siempre estas tres variables epidemiológicas. Es importante también, nace, dice, de hechos relevantes. Si en este momento nosotros tuviéramos, hoy día han confirmado en Santa Cruz un caso de tosferina que ha fallecido en un lactante. Entonces, mire, ya hay muchos más casos relevantes para hacer una investigación epidemiológica. Tenemos que ver qué sucesos está ocurriendo en la población. No solamente de enfermedad, también puede ser de fallecimiento, para ver cuáles son los factores de riesgo. ¿Por qué se están enfermando más los niños? Y ya no solamente los niños, sino ha avanzado un poquito más, están los adolescentes y hemos tenido adultos. Entonces, la epidemiología descriptiva y los tipos de investigación epidemiológica parten de esos hechos. Estadísticas, tenemos causalidad, que se convierten en datos en los servicios de salud, archivos sanitarios, las historias clínicas o registros que están en las fichas de vigilancia epidemiológica. Los datos están gritando, estudienme, analícenme, ¿no? ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la epidemiología descriptiva y la investigación epidemiológica descriptiva. Muy bien. Todas estas preguntas son importantes al momento de elegir una investigación de tipo descriptivo. Y empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A quién? ¿Dónde y cuándo? Si se fijan, están las tres variables epidemiológicas, ¿no? Las tres variables epidemiológicas. Antes de empezar, si yo quiero hacer un estudio descriptivo, siempre tengo que identificar si tengo esto.
Primero, ¿qué problema voy a investigar? Si es morbilidad o mortalidad. ¿Qué tipo de población voy a estudiar? Todos, una parte de la muestra. Voy a empezar a definir los objetivos del estudio, las variables y sus categorías. Voy a identificar las fuentes de información y qué indicadores epidemiológicos debo utilizar. Esas son las preguntas que me van a llevar a la reflexión al momento de elaborar un protocolo de investigación de tipo descriptivo. Si algo me falta, tengo que buscarlo. Si algo me falta en esa pregunta y no tengo, por ejemplo, la fuente de información, ¿de dónde vas a recolectar tus datos? De las personas. ¿No? Si no tengo, por ejemplo, historias clínicas o fichas epidemiológicas, voy a utilizar una muestra representativa y voy a hacer una encuesta. Bien, entonces los estudios descriptivos no solamente necesitamos fuentes de información que ya son archivos, sino también los propios sujetos van a ser informantes de un problema específico. Estos son los más comunes. Reportes de casos, otros les llaman también casos clínicos. En el portugués está como relato de casos, la serie de casos y también denominado serie de casos. Y los descriptivos de corte transversal, que como su nombre dice transversal. En este momento somos una corte, el 18 de julio. ¿Cuántos sujetos estamos? Es un corte transversal, en un tiempo determinado. ¿Está? Entonces, esos son. Y veremos cómo se pueden hacer ahora cada uno de estos. Primero, por el más fácil, reporte de casos. Los que ya van a hospital en este tercer año en semiología van observando con su docente qué tipo de enfermedades van apareciendo. Los de cuarto, más, porque ya van rotando cirugía y medicina. Los de quinto, más, porque están no solamente en gineco-obstetricia, sino también en especialidades. Entonces vamos viendo con nuestro docente, wow, este casito está interesante, ¿no? Hay que publicarlo. Y eso es importante, hay que publicarlo, es un caso clínico. O a veces son 2 casos, o a veces 3. La primera condición para este tipo de estudios, ¿cuál había sido? Miren el tamaño muestral. ¿Cuánto había sido? ¿Cuántos sujetos necesitamos? Menos de 10. Ese es un reporte de caso. Puede ser el 2.1, 2, 3, pero menos de 10. Fácil de hacer. Cada revista científica tiene en la parte final su formato. Cómo redactar y cómo presentar un reporte de caso. Ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y alguna vez ustedes han accedido a la página virtual y cómo publicar en la revista un reporte de casos? Levanten la mano quienes han accedido a esa información. 1. Allá, 2, 3. Ya. Ahora ya saben, me voy a ir a involucrar. Ay, mi doctor ha dicho que ha visto por primera vez en su vida este caso. ¡Qué raro! A ver, lo publicaremos. Generalmente los médicos no hay tiempo para hacer la investigación, pero para eso está pues el alumno iluminado, o el interno, o el residente. Entonces, si yo como alumno de cuarto, de quinto, digo, doctor, yo voy a ir a buscar cuáles son los requisitos para publicar, y usted me va a dar y yo voy a ir sistematizando. Y el residente va a decir, no, ¿qué sabe? Yo voy a hacer. Y no hay cuándo termine. Entonces, mire, ¿se requiere mucho tiempo para esto? No, pero sí una metodología. No es nomás escribir como sea, ¿no es cierto? No, una metodología, un orden cronológico para la presentación, ya sea de un caso, de 2 o 3. ¿Está claro? Ahora entonces, interésense, ingresen a la revista, a ver cuáles habían sido, cómo es el formato para presentar un reporte de caso. Por eso dice aquí, se limita a describir cuidadosamente un grupo de casos, menos de 10. Y ahí están ustedes, ¿no? Al lado de su docente, un foquito, ya me he iluminado, voy a publicar. Se empieza por lo básico. Es importante estas características. Sí tenemos que hacer una descripción detallada, pero tenemos que respetar también no le voy a llamar ni normativa ni reglamento, el protocolo que tiene la revista para publicar, los pasos ordenados. Eso es importante.
útil para la detección de casos raros. Es un puente de investigación básica, clínica, fuente de hipótesis y estímulo para estudios posteriores. Mira, qué lindo sería, ¿no? Ya salió publicado, estudiante de 4º año, mi primer artículo, ¿no? Mi primer artículo. Si no se empieza por algo, nunca se vamos a empezar. Nos gusta procrastinar, no, lo voy a hacer mañana, pasado. ¿Cuándo? ¿No? Eso es importante. Han visto que no es mucha ciencia. Entonces yo voy a ir a las revistas y a investigar, cómo tengo que hacer, porque hay un formato establecido. ¿Está claro? El otro grupo, que es, aquí tengo un ejemplo, miren, publicaciones. Siempre es bueno ver de lo teórico a lo práctico. Tenemos aquí, dice, cáncer cervicuterino asociado a factores de riesgo, como el virus del papiloma humano, vulvocérvico-vaginitis mixta, conducta sexual. Y aquí tenemos, se presenta el caso de un paciente femenino de 38 años. Está el resumen. Otro, reporte de casos. Sangrado uterino de climaterio asociado a un tubo de función anterior. Reporte de 2 casos. ¿Miren? Sí se puede publicar, ¿viste? Los pacientes solamente están diciendo, a ver, publiquen eso. Y se empieza por ahí. ¿Claro? Entonces, ahora el compromiso es ir a buscar, a ver cuál había sido el formato. Mi doctor dijo que este era un caso raro. Entonces, sí se puede publicar. Lo más básico. Serie de casos. Como su nombre lo dice, serie, ya es un trencito. Ya no es como el anterior. Aquí, ¿qué cambia? Miren la diferencia, está subrayado. El tamaño muestral, ¿cuánto es? Más de 10. ¿Ah? Es casi lo mismo, pero con mayor detalle. Vamos a ir buscando. Ahora me dirán, para estos dos tipos de estudios, ¿tengo que buscar artículos? Claro. En mi discusión tengo que sustentarme con evidencia científica. Tal vez ya sea publicado en algún lugar o algo parecido. Entonces tengo que buscar también un sustento de una evidencia científica. Es similar al anterior, pero la diferencia es que ha aumentado el tamaño de muestra. Si fueran 200 casos, ¿sería una serie de casos? Ya no. El tamaño muestral es diferente, ¿no? Son pocos. Tampoco voy a hacer entrar en una publicación 200 casos. Ya tendría que hacer un protocolo de investigación para un estudio ya sea descriptivo, transversal o, ¿por qué no, analítico, de tipo casos y controles? ¿Se dan cuenta? Entonces es muy limitado también el tamaño. No vamos a tener para serie de casos tampoco. El COVID, si son más de 800, ya no va a ser pues para hacer una serie de casos, ya será otro tipo de investigación epidemiológica. Entonces esa es la diferencia. Aquí tenemos otro ejemplito que es importante. Está publicado en Cielo, dice: la serie de casos constituyen un tipo particular de investigación de uso muy frecuente en el campo de la clínica. En su acepción más amplia, son investigaciones de alcance fundamentalmente descriptivo, aunque, dice, en no pocas ocasiones incluyen elementos de correlación entre variables. ¿Qué quiere decir? No hay análisis estadístico de tipo analítico. No hay test de Pearson, etc. Solamente es descriptivo. La serie de casos tiene un papel muy importante en el avance del conocimiento médico, aunque para muchos no lo parezca, subestimada su relevancia por no tener una relación directa con la determinación de la causalidad, pero la serie de casos posibilitan la actualización del conocimiento fenomenológico en esas abstracciones en el cual el argot médico, quiere decir la práctica médica, conocemos como enfermedad. Miren, entonces, importante, aquí les estoy dejando un enlace para que vean a ver cómo se ha hecho un estudio de COVID en un poco. Descriptivo de corte transversal. Esto es lo que van a hacer los estudiantes de segundo año y tal vez los de primero también. ¿Hay alguno de primero aquí? Muy bien, felicidades. De los 600 ustedes son la muestra representativa, ¿no? En ustedes hay que sembrar el diente de león, ¿ya? Y ustedes van a ir a sus compañeros y les van a decir: se han perdido, ¿no? Mientras estaban viendo ustedes una serie de Netflix, nosotros estábamos escuchando esto. Muy bien. Descriptivos de corte transversal son denominados también cross-sectional estudios, porque es un corte, ¿no? Un corte en el tiempo. Este tipo de estudios me gustan mucho
porque ya fomenta mucho más la práctica de análisis de datos estadísticos de los estudiantes y de los propios investigadores. Pueden ser no solamente de prevalencia, también pueden ser de incidencia. Este tipo de estudios nos van a demostrar la magnitud de un problema de salud y cuál es el efecto en la población. Es un momento puntual del tiempo. Cuando les hablamos de prevalencia, hay dos tipos de prevalencia. El corte en el tiempo es la prevalencia de momento, y cuando se sigue en el tiempo es la prevalencia de periodo. Por lo tanto, pueden haber estudios que se tomen 1 año, 6 meses, 3 meses o un corte en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Vaya a hacer usted una investigación de 0 prevalencia de Chagas en la localidad de Tarata. ¿Ya? Puedo hacerlo en un momento o puedo hacerlo en un tiempo, ¿no? Pero si me dicen busque los datos para ver cuál es la prevalencia de la asociación de la coinfección, VIH y tuberculosis en 1 año, que voy a ir a buscar historias clínicas o reportes de todo un año. Claro, entonces va a depender de mi pregunta y de mi objetivo general, si voy a buscar incidencia o prevalencia. Muy bien. Los estudios descriptivos, este es su diseño. El corte, esta tenemos la población, el corte es en un momento de la enfermedad. Nos va a ayudar a conocer la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? No va a describir la historia natural de la enfermedad, sino nos va a mostrar cómo se comportó esa enfermedad en esa población. ¿No? Durante la enfermedad, valga la redundancia. Entonces, en ese momento, en el corte en el tiempo, van a estar individuos dependiendo cuál es mi objetivo. Si yo voy a ir a buscar otra vez la 0 prevalencia, unos van a estar sanos y otros enfermos. Pero si yo voy a los datos estadísticos, pues van a estar enfermos. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo del objetivo que yo quiero buscar. Ese es el corte transversal. Es un estudio que podemos aplicarlo. Por ejemplo, al igual que los analíticos, puedo estudiar la prevalencia de este tipo de enfermedades que tienen una característica. La diabetes mellitus será igual que un resfriado común. ¿Qué diferencia las dos? Exacto, la duración de la enfermedad no es crónico. La diabetes es de por vida o se cura. No, se controla. Pero un resfriado común se cura, ¿no es cierto? Va a tener algunas complicaciones, pero se va a curar, a menos que se muera el sujeto. Pero tiene que ser un hospedero que tenga una inmunodepresión, ¿se dan cuenta? Entonces, no puedo hacer pues estudios de la prevalencia del resfriado común, sino tengo que buscar prevalencia, enfermedades de larga duración, porque la prevalencia depende de la incidencia y la prevalencia depende de la duración de la enfermedad. Cuanto más dure la enfermedad, la prevalencia va a ser mayor. Entonces, miren, todo esto podemos hacer. ¿Dónde podemos encontrar todos estos datos? A ver, hipertensión arterial, ¿dónde podemos encontrar esas historias clínicas? ¿No? ¿Qué más? Ficha epidemiológica de hipertensión arterial, no. Sobre todo la historia clínica. ¿No? Todo esto vamos a encontrar. O el mismo paciente, pero el mismo paciente a veces carece de veracidad. Soy diabético, ¿y qué toma? Solamente tomo agüita de Japón, soy diabético, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar fuentes confiables de información. Se puede hacer todo esto. Entonces tenemos todo esto en los hospitales, en la historia clínica. Aquí tengo entonces, por ejemplo, dice, hay otra forma, calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica. Es un estudio observacional descriptivo transversal. ¿Qué han hecho? Una encuesta. No solamente la historia clínica. ¿Cuál había sido su tamaño muestral? Muy poquito, 20 pacientes. Pero tal vez es lo que tiene esa unidad. Entonces han estudiado en el total de la población. Lo que quiere decir que va a ser representativa, ¿ya? Precisa, válida para su lugar. Pero no vamos a poder extrapolar esos datos a otro contexto. Sí para ese lugar. ¿Entienden? Entonces, se puede hacer no solamente de información mixto, también entrevistando a los pacientes. Calidad de vida.
La historia clínica me dirá de la calidad de vida mucho o poco. Casi poco, ¿no? Me va a decir que tiene enfermedad renal crónica, etcétera, como es así. Pero ¿quién me va a dar todos los datos? El propio paciente. Entonces, ¿por qué no hacer estos estudios? En Cochabamba tenemos una población que es un problema de salud pública, ¿sí o no? La enfermedad renal crónica. Esos pacientes nos pueden dar mucha información y mismo tenemos una fuente de datos en un software guardado de todo el tiempo que se está tratando a los pacientes en la unidad de hemodiálisis. Mis colegas me dicen, la doctora Daniela, que es de semiología, ojalá algún día algún estudiante se motive a hacer cantar estos datos, ¿no? Tal vez lo podemos abrir la puerta para que entre un poquito de oxígeno para que no se duerma, ¿ya? Porque mi voz es arrulladora, por eso mis hijos se dormían rápido, por suerte, ¿no? Muy bien. Ok. Se puede hacer entonces, miren, con calidad de vida se puede hacer tantas cosas, ¿no? Calidad de vida de los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermedad renal crónica, con cáncer, con todas las cosas. No solamente eso, calidad de vida en los escolares, en los adolescentes, en ustedes. Calidad de vida, ¿no? Su salud nutricional, ejercicio físico, calidad de vida. Miren cómo, a través de un cuestionario. ¿Para qué sirven entonces este tipo de estudios? Ya sabemos, para describir un fenómeno de salud, nos van a decir cuál es la frecuencia, a quienes afecta más, hombres, mujeres, etc. Va a generar hipótesis y estos estudios de tipo transversal ayudan en las políticas públicas de salud. ¿Por qué? Un ejemplito les voy a dar. Hasta unos 7 años no existía en Bolivia, ni menos en Cochabamba, unidades de hemodiálisis. No había. Era lo más costoso. O sea que un paciente nefrópata tenía que ir a pagar, endeudarse, hipotecar su casa, venderse al diablo, como decía. ¿Verdad? Ahora, un estudio de prevalencia de la enfermedad renal crónica demostró que era un problema de salud pública. Y el gobierno ha implementado un programa que es de programa de enfermedades no transmisibles. Y uno de esos programas que se ha fortalecido, y uno de los problemas, es justamente la enfermedad renal crónica. Porque ahora los pacientes tienen acceso gratuito a la unidad de hemodiálisis. Entonces, los estudios de prevalencia sirven para planificar políticas públicas en el área de salud. Para eso hacemos los estudios descriptivos de prevalencia. Estas son las ventajas y desventajas. Útiles en la descripción de casos raros, por eso son los casos clínicos. Van a generar hipótesis. Es un estímulo para ustedes, para que les diga, una vez que han iniciado, no van a parar. ¿No es cierto? Cuando algo se nos mete en la cabeza y empezamos, ¿paramos? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es su objetivo aquí? ¿Cuál ha sido el objetivo? Aprobar el propedéutico. ¿Ahora han parado? No, ¿no es cierto? Seguimos en la carrera. Entonces, ¿qué nos falta? Motivación. Que esa plantita que es el diente de león los motive a ustedes, les pellizque y digan, ya, es hora de que florezcas. ¿Cierto? Desventajas. Alto potencial de sesgos. Vamos a ver, en otra ocasión vamos a hacer un curso de sesgos, ¿no es cierto? ¿Ya? Un curso de sesgos, bueno, ahora no vamos. Sesgos quiere decir errores. Los errores de los estudios descriptivos es el tamaño muestral. Pero para eso están los cálculos estadísticos del tamaño muestral. Eso no se aplica a los casos clínicos ni a la serie de casos. Sí a los estudios transversales. Imposibilidad para medir el azar. O sea, no se puede medir el azar con este tipo de estudios. Muy bien. Ahora vamos a entrar a mis amigas que más me gustan, las analíticas. Pero antes de hablar de los analíticos, miren, hay una diferencia importante. Los descriptivos, valga la redundancia, describen un problema de salud en una población determinada. ¿Y qué hacen los analíticos? Va a analizar esas variaciones o determinantes. Tenemos determinantes en salud, ¿no?
Ahora vamos a ver cuáles habían sido analíticos. Muy bien. El analítico, que me gusta mucho, ¿no? Me encanta, porque de lo descriptivo con segundo, eso les digo a mis estudiantes, ya, ustedes se van a distraer con esto, ¿no? Pero no crean, es difícil. Cuando uno por primera vez está haciendo, es difícil, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En conflicto, hemos entrado, lluvia de ideas, tormenta, inundación de ideas, y a veces no hay nada, ¿no? O a veces en una primera lluvia ya tiene. Va a depender también de la habilidad cognitiva de los que forman ese grupo de investigación. Por eso es que los grupos de investigación, cuando han visto en las publicaciones de la revista, un hito solo es su nombre, ¿no? Dice fulano de tal y et al, 3, 4, ¿no es cierto? Por eso es un equipo de investigación. Pero no recomiendo yo los equipos más de 6, ¿no? 5 son, 4, 3, no un hito solo, no puede. Más de 10, un grupo, a ver, de 10, trabajarán 4, el quinto un poquito, el sexto va a poner la plata, el octavo va a fotocopiar y los otros van a llevar a presentar. ¿Se dan cuenta? Entonces, los equipos de investigación tienen cada uno un potencial. Por eso es que los investigadores somos un equipo. Nadie brilla solo, todo su equipo brilla. Los estudios analíticos son apropiados para ver la causalidad de las enfermedades y la palabra clave es asociación entre las determinantes. Se caracterizan por utilizar ya aquí grupos poblacionales de comparación. Y aquí tenemos un esquemita muy importante. Estos estudios analíticos dicen, ven dos cosas, asociación y ven además causalidad. Y utilizan dos tipos de variables, la variable independiente o causa y la variable dependiente o efecto o viceversa. Es decir, si aquí está ya la enfermedad, ¿cuál sería? ¿Dependiente o independiente? La enfermedad renal crónica, ¿dependiente o independiente? Dependiente, efecto. ¿Qué tengo que ir a buscar? Las causas. ¿Qué variable? Independiente. O al revés. Aquí están los factores de riesgo. Falta de ejercicio, alimentación rica en hidratos de carbono y grasas saturadas. Esos son los factores de riesgo. Voy a seguir esa población y ¿qué voy a ir a buscar? El efecto. Por eso dice viceversa. Causa, efecto o efecto, causa. Variable dependiente y variable independiente. Eso busca, esa asociación. ¿Está claro? Entonces, esos son los la gran importancia de los estudios analíticos. Grande. Los estudios descriptivos planteaban hipótesis, nos asemejaban, nos daban, generaban hipótesis. Estos ya tienen hipótesis. Muy bien. Esta es la clasificación de los estudios observacionales que hemos visto en grande, cohortes, casos y controles, y también los transversales, pero de tipo analítico. Su diseño cambia, es casi similar, pero su análisis es diferente. Hablaremos entonces de la dirección. Hay muchos errores. Cuando yo he sido estudiante hace no sé cuántos años, el primer trabajo que hice con mi profesor de semiología, el tercer año, uno de nuestros maestros, que en paz descanse, el que me ha sembrado en mi corazón la investigación del doctor Silvestre Arce, me dice, mira, Maritza, veo que te gusta a ti, sí, doctor, algo tenemos que hacer aparte de eso. Había en esa época mucho lupus en mujeres y todas las pacientes que tenían recibían corticoide. Y me llamó la atención una de sus pacientes, su nombre recuerdo, Esperancita, que empezó a consumir corticoide y tenía, no conocía, recién estaba empezando el tercero, su carita era redonda como la luna, ¿ya? Su piel era muy frágil, su nariz así, parece que se hubiera hecho una cirugía, sus labios bien delgados y su piel era toda delgada. Entonces yo le pregunté a mi profesor y me dice, no es la primera paciente que tengo. Son muchas pacientes con lupus eritematoso. Y yo no entendía por qué las veía, si era nefrólogo. A la larga, el lupus, ¿qué produce? Insuficiencia renal. Entonces,
Yo dije, doctor, quisiera hacer una investigación, pero en mi vida he hecho nada, porque ahora en segundo, esa época, no hacíamos nada de investigación, ¿no? Y bueno, me ha guiado, me ha dicho, esta es la base de datos, en su computadora así gigante, grande, porque debía ser uno que tenía de los primeros, y yo no entendía nada, porque era puro Excel que tenía. Ahora tú tienes que analizar. Y empecé a practicar con el paloteo. En papelito nomás voy a hacer. Excel no sabía, ¿no es cierto? Papelito, 5 mujeres, bien, con paloteo, con palitos. ¿Sí? Así. Y empezamos a hacer. Y un trabajo nació. Nefropatía lúpica en Cochabamba. Lo publicamos y yo tenía que sacarle pues, algún beneficio. Sociedad Científica, congresos internacionales, amigos. Fuimos a La Paz y ganamos el primer premio con esta investigación. Y ahí fue donde inicié el trabajo de investigación. ¿Qué hicimos? Ahora recién me doy cuenta. Hicimos un trabajo de investigación descriptiva transversal. ¿Ya? Pero en esa época yo me he equivocado porque le puse estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le he puesto longitudinal? Longitudinal es esto. Voy avanzando aquí. Longitudinal, ¿no es cierto? Y si es retrospectivo, es hacia atrás. ¿Y por qué le he puesto longitudinal y retrospectivo? Longitudinal era incorrecto, pero retrospectivo sí era correcto, porque los datos fueron de hace tiempo. Pero aún así estaba mal. Solamente debía decir el estudio observacional, descriptivo, transversal. Y así le meten pues en los congresos, y así le metíamos, ¿no? ¡Wow! Y ganábamos premios, ¿no? Pero habíamos hecho las cosas mal, ¿ya? Cuando poco a poco, en tercer año, ya me gustó mucho más. Y empezamos a ver otra investigación, Genuvalgus. Y en cuarto año, con otro maestro en el gastro, me llamó la atención mucho que él tenía muchos pacientes con megacolon. Y empezamos a trabajar y tenía muchos pacientes en esa época con cáncer gástrico. Entonces hice otro trabajo de investigación con él. Billrod 1, Billrod 2. ¿Qué es eso para los de cuarto? La técnica quirúrgica. Entonces hicimos comparación de un estudio, dice que, ¿no? Billrod 1 versus Billrod 2. ¿Y qué hicimos? Toda la casuística del gastro para saber cuántos habían utilizado esa técnica y cuántos la otra técnica. ¿Sí? Y así hemos ido avanzando. Y luego me he ido dando cuenta que había cometido errores. ¿Por qué? Los estudios analíticos van a depender de una dirección temporal. Y a esa dirección se le llama esto. Puede ser en el tiempo, a lo largo del tiempo, es longitudinal. A lo largo del tiempo, si yo veo hacia adelante, es longitudinal. Y si yo veo entonces en un momento dado, que hemos dicho que va a ser transversal, el corte en el tiempo. Ahora, este longitudinal, si yo veo hacia atrás, ¿qué va a ser? Longitudinal retrospectivo. Y si yo veo adelante, ¿qué va a ser? Longitudinal prospectivo. Entonces, los estudios analíticos pueden ser transversales o longitudinales hacia atrás o hacia adelante. Esa es la clasificación según la temporalidad. ¿Qué es temporalidad? Tiempo. ¿Está entendido? Entonces, longitudinales, transversales, retrospectivos, prospectivos o transversales, según la temporalidad. Los estudios analíticos aquí están. Miren, vamos a ver por primera vez esto. ¿Qué es una corte? Los estudios de corte van a partir de una causa y van a ir con un efecto. Voy a seguir la línea roja. ¿Qué había sido? De tipo longitudinal, prospectivo. Primera cosa, los estudios de cohorte son de tipo longitudinales, prospectivos, porque parten de la causa y se van a ver el efecto. Al revés, los estudios casos y controles, los casos ya son enfermos. Parte de la causa, el efecto, y va a ver la causa, y voy a seguir esto, por lo tanto van a ser longitudinales de tipo retrospectivo. Y los estudios transversales son
transversales. No le voy a poner longitudinal transversal, es solamente transversal. ¿Está entendido? Entonces, nunca olvidemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Repito, la dependiente es el efecto, la independiente es la causa. Eso es según la temporalidad. Empezaremos por los estudios de casos y controles. Como su nombre lo dice, requiero enfermos, casos, y requiero otro grupo poblacional comparativo, que van a ser los controles. En los estudios de tipo casos y controles analíticos, dice, comienza con una enfermedad, a esto le vamos a denominar caso. Y los que no tienen la enfermedad van a ser los controles. Por eso se llama casos y controles. Mira hacia atrás y determina qué cosa, las vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir vulnerabilidades? A ver, aquí tengo pacientes toditos hospitalizados con tuberculosis y VIH-Sida. Ese es el efecto. ¿Qué voy a ir a buscar? Las vulnerabilidades, que son las causas. Muy bien, las causas. ¿Qué variable? Independiente. Voy a requerir entonces un grupo que van a ser los casos y otros no. Este es bien difícil de seleccionar los controles, pero tenemos que ir adaptándonos y comprendiendo qué es un caso y qué es un control. Muy bien. Cuando la primera vez que yo les dije a mis estudiantes, hagan un diseño y les voy a presentar, los arquitectos, a ver, hazme una casita, ¿qué van a hacer? Un diseño. Para los estudios epidemiológicos de tipo analítico, tengo que hacer un diseño, es decir, un esquema. ¿Ya? Ahora entienden, ¿no es cierto? Esquema, pero para nosotros es diseño. ¿Cómo se diseñan los estudios de casos y controles? Primero ya sabemos que la enfermedad ya se ha producido. En este caso el autor está mostrando hacia atrás. Entonces aquí tenemos a los casos que van a ser los enfermos y estos van a ser los controles. Este A más B más C, hoy día no voy a explicar porque no es el objetivo. Vamos a tener otro curso de qué significa el análisis de los resultados. Hoy día no se conflictúen con el A, B, C ni esa tablita. ¿Ya? Lo único que quiero que sepan es cómo va hacia atrás y vamos a ir a reconstruir la historia, cuáles habían sido las variables de exposición de estos dos grupos comparativos, enfermos, que serían los casos, y los controles, los sanos. ¿Qué dice aquí en rojo? No permite calcular la incidencia de la enfermedad. ¿Por qué no permite calcular este tipo de estudios? Incidencia. Concepto de incidencia. Casos nuevos. ¿Nos va a permitir calcular la incidencia? No, porque la enfermedad ya está presente. No vamos a calcular aquí la incidencia. Eficiente para el estudio de factores de riesgo de qué tipo de enfermedades? Raras. ¿Recuerdan el caso clínico? ¿Para qué estudiábamos? Enfermedades raras. Va a generar hipótesis. Entonces, cuando tenemos mayor población, estos son útiles. ¿Está entendido? No se preocupen de este cuadrado. Otro. Y cuando lleguen a cuarto les vamos a explicar. Porque nos ha llevado varias clases para entender qué era la tabla de contingencia. Pero no se preocupen, en su debido momento. ¿Ya? Vamos a aprender. Muy bien. Esta es otra forma de otro autor. Miren, el otro estaba partiendo de aquí. No es, haga el diseño, tal vez mi mente es más complicada y yo voy a partir de aquí. Esta es mi población de estudio. Estos van a ser a los que no voy a elegir. De estos los estoy eligiendo. No van a participar. Y estos van a ser mis casos, estos son mis controles. Y aquí está la población del estudio y empiezo mi estudio para reconstruir. No nos vamos a conflictuar con esta tabla. El diseño lo puedo hacer de arriba, abajo, de izquierda, derecha, todo. Pero siempre tiene que partir de los casos y los controles. ¿Está entendido? Entonces, esos son los estudios famosos de casos y controles. En la pirámide de la evidencia científica, estos están por debajo de los estudios de cobre. ¿Por qué? Tienen más sesgos, más errores. ¿En qué grupo? En este grupo no encontramos su control. Por eso, para disminuir ese sesgo, hay que hablar. Utilizamos una técnica, que es el del pareamiento. ¿Qué quiere decir? Tu par vas a encontrar para cada caso un control. Y depende del autor, puede ser 1-1 o 1-2. ¿Entendido? Por un caso, dos controles.
o por un caso, un control. Tampoco nos vamos a angustiar. ¿Está claro? Ese es el estudio de casos y controles. Entonces ya sabemos, el caso es el prevalente, es el enfermo, el que existe en un servicio de salud, no solamente como paciente, sino todos sus antecedentes. Y también puede haber casos incidentes, pero esto lo utilizamos más para los estudios de tipo prospectivo. Van a ver por qué. Ejemplo, para los estudios de casos y controles. Seguimiento de pacientes que ingresan con dolor torácico e identificación prospectiva de pacientes con infarto. ¿Ya? Voy a ver entonces qué es lo que ha pasado, ¿ya? Por estos enfermos. Voy a ir a ver la causalidad. Aquí tengo cómo vamos a elegir a los controles. Ya les decía, primero tienen que ser sanos. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, a ver, otra enfermedad vamos a buscar, cáncer gástrico. Ese es el efecto. Mis controles pueden ser pacientes que han ingresado hospitalizados por una colicitis o por un síndrome diarreico agudo. No tienen lo mismo. ¿Sí? Pues yo voy a definir como investigador quiénes van a ser. Pero tiene que tener una coincidencia. O todos tienen la misma edad, o la fecha del nacimiento, o son del mismo lugar, etc. Tienen que tener algo que los va a unir, una característica. Pero lo que les separa es la ausencia de enfermedad y en el otro la enfermedad. Esos son los casos y controles. Este es el ejemplo que les muestro a mis estudiantes de cuarto. En primer año ya sabemos entonces, a ver, el país, ¿no? Y por eso está ocurriendo, pues en el país los antivacunas han hecho de que existan enfermedades ahora, una que ya estaba controlada, no erradicada, ojo, controlada y ha vuelto a reemerger, ¿no? Entonces todos les atribuimos. Cuando implementó el gobierno, después de un estudio de prevalencia, de la casuística de los niños que enfermaban por diarrea y morían por una deshidratación, se implementó una vacuna que previene la antirrotavirus. Entonces muchos decían hay una relación, asociación de la invaginación intestinal con la vacuna antirrotavírica. Se hizo un estudio de casos y controles, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Sujetos, dice, con invaginación intestinal y sujetos sin invaginación. Vean la pancita, ¿ven la pancita? Este tiene su intestino alterado y estos están sanos. Se vio hacia atrás para ver qué es lo que pasaba y algunos no habían recibido la vacuna y otros sí. Por lo tanto, se descartó. La vacuna antirrotavírica no producía la invaginación intestinal. ¿Está claro? Entonces, para eso sirven los estudios de casos y controles, para aclarar la causalidad. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? Son menos costosos, van a durar menos, fáciles. Su diseño es cuestión de que tú organices bien, pero todos son fáciles de hacer. Pero, aquí está el pero. Útil para estudios de enfermedades raras, se puede utilizar un análisis multicausal, y las desventajas es que no van a haber la incidencia y sesgos de selección al momento de seleccionar los controles o de información cuando nos dicen una información que no es verdadera. ¿No? Por eso es que utilizamos el pareamiento. Entonces, pregunta de examen era eso, ¿no? Sí. Para disminuir el sesgo de información y selección, se hace el pareamiento, ¿no? En los estudios de casos y controles. Muy bien. Todavía no pausa. Uy, yo dije voy a terminar mucho, me emociono, no importa. Espere mi marido. Ya. Bueno, vamos a entrar entonces a los estudios de cortes. Los estudios de cortes, siempre vemos cortes, parte de un grupo poblacional. No les voy a decir de dónde viene la palabra, pero es de los cortes, de un grupo que tiene características iguales o semejantes. De eso viene su nombre, corte. Algo característico de esto es que parte de la exposición, miren, sanito, ¿no es cierto? Un corazón feliz. Todas las personas en este estudio están libres de la enfermedad. Este tipo de estudio, por lo tanto, es longitudinal, prospectivo, ¿no? Longitudinal. Pero hay otro que podemos hacer en los estudios de corte. Vamos a ver. Este es su diseño. Entonces sirven para ver dos grupos poblacionales. Tenemos aquí los expuestos, miren, no tienen la enfermedad y vamos a ver el desenlace de la enfermedad.
siempre tenemos que tener dos grupos de población, los expuestos a ese factor de riesgo y los que no están expuestos a ese factor de riesgo. Y los vamos a seguir hacia adelante. Ya me está diciendo cuál va a ser la desventaja. Lejos, ¿no? Uy, ¿cuánto tiempo va a pasar? Ya me está diciendo cuál va a ser su desventaja. Muy bien. Puede haber, según la temporalidad del estudio de corte, dos tipos. El más característico siempre es el de corte prospectivo. Pero para aquellos, al igual que los de casos y controles, también se puede hacer una corte retrospectiva o llamada también histórica. ¿Qué quiere decir? Ya está la enfermedad y voy a ir a estudiar hacia atrás. Mi corte histórico. ¿No? Es similar a los de casos y controles, pero este no tiene un control. Sino voy a agarrar ese grupo de pacientes y voy a analizar qué es lo que ha pasado hacia atrás. Muy bien. Aquí tenemos un diseño de los estudios de corte, ya sabemos, compara dos poblaciones, es importante siempre, otra vez repito, va de la causa al efecto. Puede haber de dos tipos, el prospectivo y el retrospectivo, o denominado también histórico, o longitudinal prospectivo, longitudinal retrospectivo. ¿Entendido? Esa es la característica de los estudios de corte. Uno de los estudios más característicos y más famosos que también les enseño a mis estudiantes para que no se olviden, es el estudio denominado de Framingham, el corazón de Framingham. Este estudio nos ha dado las bases teóricas, clínicas y epidemiológicas para identificar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Lo que quiero que se fijen es esto. Miren qué año empezaron. En el año 1948, la primera corte hasta el 2015. Y así sucesivamente, cortes han sido estudiadas. Largo tiempo, ¿no? Entonces, si es largo, ¿cuál sería su desventaja? La larga duración, ¿no? Y el alto costo. Alto costo. Este es el diseño de los estudios retrospectivos, históricos retrospectivos. Entonces, lo único que vemos nosotros, ya tenemos a la enfermedad y vamos a ir a reconstruir hacia atrás, el pasado. Hay muchos problemas de salud que se han hecho con casos y controles y cortes históricos. Nos han dado las bases conceptuales de una enfermedad que igual era nueva en el año 1983-84, el VIH. Eso es lo que se dice. Bueno, este grupo, subtipo de los estudios de corte, hay que trabajar mucho en el análisis estadístico para que sea válido. Por eso dice, la validez del estudio va a depender mucho de la calidad de los registros, de los datos obtenidos. Si no son buenos datos, no sirven. Estas son las ventajas. Van a estimar la incidencia, menor posibilidad de sesgos, las ventajas, perdón, y las desventajas, ya les decía, costo elevado, no son útiles para enfermedades raras, no útiles, larga duración. Esas son sus desventajas. Pero en la pirámide de la evidencia científica se encuentra más cerca ya a los ensayos clínicos. Quiere decir que tienen buena evidencia. ¿Por qué? Porque tiene menos posibilidad de sesgos. ¿Claro? Menos posibilidades de sesgos. Muy bien. Hablaremos un poco de los estudios experimentales. Como su nombre lo dice, experimental. Todos en nuestra vida hemos experimentado algo. Desde el lactante está gateando y el primer experimento que hace es esto. Le llama la atención el cuetito y sus dos dedos, un dedo y ¿no? Quiere ver cuál es el efecto. Entonces los estudios experimentales van a partir de eso. Siempre partimos de algo que quiero ver, que quiero comprobar, una hipótesis, que quiero comprobar. También van a tener dos poblaciones de estudio, una placebo y otra que va a recibir el tratamiento específico. Placebo quiere decir agua de manzanilla te estoy dando, pero yo no sé qué estoy tomando. Te estoy dando agua celestial. Ah, ya. No sé. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de los estudios experimentales? Y estos ya sabemos, los analíticos causa-efecto, los experimentales existe intervención. Existe intervención. Muy bien. Esta es la clasificación de los tres tipos más importantes. Tenemos experimentales. ¿Recuerdan de la primera diapositiva la clasificación? El bracito, aquí está.
Los que tenemos los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, los ECA, estos, y los que no hay, los ensayos no controlados, o denominados también ensayo de campo, y los estudios cuasi experimentales o intervenciones comunitarias. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? En el ensayo clínico, ¿con qué tipo de sujetos se parte? Enfermos. Ensayo clínico. Voy a ensayar en este tipo de enfermedad para ver a unos esto le doy y cuál va a mejorar. Por eso quiere decir un ensayo clínico. Ensayos de campo son estitos denominados de campo. No es lo mismo campo que comunitario. Para esto la diferencia es sujetos sanos, pero también se llama a estos no controlados. No controlamos, no damos la aleatorización tan específica como los primeros. Y el último, la comunitaria, como su nombre dice, comunitaria. Utilizamos grupos poblacionales mucho más grandes, intervenciones preventivas, puede ser, por ejemplo, agua con cloro, agua sin cloro, ¿no? Más grande. Ensayo clínico, su nombre lo dice, con sujetos enfermos. Este es el esquema de un ensayo clínico. Tenemos la muestra, aquí tenemos al grupo experimental, tenemos la intervención, el resultado, el grupo testigo control es aquel que va a recibir que no es fármaco, no hay intervención, y el resultado. Este tipo de ensayos clínicos requiere una rigurosidad metodológica y también algo que es importante, que es el consentimiento informado, que respeta los criterios de Helsinki y los principios de la bioética, que no tenemos que hacer maldad. El consentimiento informado es explicar al que va a participar de esa investigación todos los posibles efectos si va a recibir un nuevo fármaco o una nueva vacuna, pero sobre todo utilizamos para fármacos y puede retirarse cuando él lo desee. Por eso es que cara a cara tengo que explicar. Lo ideal es que no abandonen, porque a veces cuando no informo bien abandonan tanta plata para quedarme con un sujeto. ¿Cierto? Entonces el consentimiento informado es clave en esto. En los demás también, pero en este es fundamental. Tenemos dentro de esa clasificación de los terapéuticos, también podemos utilizar una subcategoría, subclasificación, los controlados y los aleatorizados. ¿Cuál es la diferencia de los controlados? Utilizamos una técnica que va a enmascarar a los sujetos. Esa técnica se llama estudios abiertos o no ciegos, simple ciego, doble ciego, triple ciego. ¿Qué quiere decir la cegación? Yo soy la investigadora principal, tengo otro que va a administrar, otro investigador, los medicamentos. Esa persona no conoce, yo conozco quién va a recibir el placebo y quién va a recibir el medicamento. Doble ciego, ¿no? Triple ciego, hay otra tercera persona, ni ese conoce, hay otro más. Cuanto mejor el cegamiento, los resultados van a ser mucho más válidos. Por eso utilizamos nosotros el cegamiento para los estudios. ¿Esto se hará en cualquier hospital? No. Se hace sobre todo en hospitales universitarios que tienen laboratorios específicos para este tipo de estudios. Nosotros no tenemos ni un laboratorio para hacer este tipo de ensayos. ¿Quién podría hacer? El INISMED, el CENETROP o el INLASA en La Paz. Pero no, nosotros no somos fabricantes de moléculas nuevas farmacológicas, ¿o sí? No. Entonces, todo tiene una rigurosidad y también los que tienen más plata. Muy bien. Estas son las fases. Un ensayo clínico tiene las fases fundamentales. Hablamos de un primero, vamos a ver que eso ha pasado un estudio in vitro, que quiere decir que los cobayos no han sufrido ningún efecto y podemos ya utilizar en un ensayo clínico por fases. La fase 2, pocos, aquí van a tener el número, el N muestra necesario, que va a depender también del investigador. La fase 2 nos va a demostrar la seguridad, la fase 3, perdón, la seguridad, y por último la fase 4, la efectividad, si se puede utilizar o no ese nuevo fármaco o esa vacuna en la población. Yo les digo a mis estudiantes,
Cuando hemos recibido la vacuna, ¿en qué fase estábamos? ¿En qué fase hemos recibido? En la fase 3. O sea que hemos sido todos todavía sujetos de experimentación. ¿Se dan cuenta? Esos son los ensayos clínicos. ¿Ya? Estos son los ensayos clínicos. Aquí tenemos uno que estaba de moda en su momento. ¿Recuerdan que todos han comprado hasta ivermectina? Lo que costaba 50 centavos después, como las perlas de la Virgen, cada cápsula costaba 100 pesos, ¿no es cierto? Y todos han empezado a tomar. El primer estudio para ver era cuál es la eficacia de la hidroxicloroquina en el tratamiento COVID. Se ha hecho un ensayo clínico, el Centro Cochrane, y para ver, miren, este ensayo, ¿y qué ha demostrado? ¿Sirve o no sirve? No, no era eficaz, pero había que salvar, ¿no es cierto? Había que salvar la población. Los ensayos clínicos, por lo tanto, controlados, estas son sus ventajas. La principal es que no hay sesgos. Sus datos casi siempre son fiables y relevantes y permite garantizar la validez de un test estadístico. ¿Por qué? Este tipo, al igual que los analíticos, utilizamos medidas de asociación, medidas en su análisis estadístico de hipótesis, medidas de asociación, el OR, el RR, tampoco es clase para aprender eso, ¿no? O el test de Pearson, el AT de Student, el correlacional o el famoso chi-cuadrado. ¿Ya? Que hasta ahora muchos no han terminado de entender, pero poco a poco. Desventajas, inflexibilidad del diseño. ¿Qué quiere decir? Que el diseño, por eso les decía, tiene que ser riguroso. Una desventaja a veces es que como es tan riguroso, nadie puede entrar, nadie puede salir. ¿No? Es así de riguroso. Pero eso le da pues su punta de la pirámide, porque está casi en la punta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir si está en la punta? No tiene sesgos. No tiene sesgos. De nada, ningún tipo de sesgo. Y dice el no tener la opción de decidir qué tipo de tratamiento es más adecuado. Claro, solamente el investigador sabe, el que está cegado, los otros no saben. ¿No? Estos van a recibir el placebo y ellos van a recibir el tratamiento, pero ninguno sabe. Ninguno sabe. Muy bien. Los ensayos clínicos no controlados, o llamados también ensayos de campo, parten con sujetos sanos. Me gusta mucho esto porque de esta forma también podemos ver nosotros medidas de prevención, por ejemplo, las vacunas y el seguimiento de dietas. ¿Qué tipo de dietas? Para pacientes, ¿cómo sabemos ahora que la dieta mediterránea, para qué es? ¿Para qué tipo de pacientes? Para los hipertensos. La cetogénica, los diabéticos. Miren, a través de este tipo de estudios, llamados por este cuasi experimentales, no hay aleatorización, podemos ver también el efecto de este tipo de intervenciones de tipo preventivas. Una cosa que de los ensayos de campo, miren, que esto me gusta mucho. Un ejemplo, uno de los mayores ensayos de campo emprendidos fue la vacuna de Salk. ¿Quién me dice qué es la vacuna de Salk? Vacuna para la polio, ¿no? La vacuna Salk para la prevención de poliomielitis, en el que participaron más de 1 millón de niños. ¿Eran sanos o enfermos? Sanos. 1 millón de niños con la vacuna Salk. Y luego fue con la vacuna Sabin. Una es oral y la otra es intramuscular. Entonces, ese fue un tipo de ensayo de campo. Enfermedades. Previenen factores preventivos. Se llama de campo porque dice la recolección de datos es en el campo. Pero no hay que confundir con la investigación de brote, que también se llama estudio de campo. No hay que confundir, no tiene nada que ver con esto. Por último, los cuasi experimentales o intervenciones comunitarias son agrupaciones, conglomerados A, B, C, D. En una localidad, en Cochabamba se puede hacer intervención este, oeste, norte, sur. Pero no todo el norte, poblaciones nuestras representativas. Esos son los grandes comunitarios, amplias, llamados también a estos cuasi experimentales. No hay manipulación ni hay aleatorización. Estos ensayos de tipo comunitarios han servido también para enfermedades. Aquí hay un ejemplo, dice, yo recuerdo, el más grande que se hizo en Cochabamba fue
para ver el impacto de los mosquiteros impregnados con deltametrina para la malaria. Se utilizó varios conglomerados en el trópico de Cochabamba. Hoy en día la malaria, la incidencia es casi muy baja, muy comunitaria, muy bien. Entonces es importante para, ya cumpliendo, ¿qué tipo de estudio voy a utilizar? Nunca se olviden, antes de pensar en el título, mi pregunta, y luego recién, ¿qué tipo de estudio voy a utilizar? Si yo voy a hacer un estudio de investigación, que quiero hacer el diagnóstico situacional de un problema de salud, voy a utilizar el descriptivo transversal o el analítico transversal. Si yo quiero ver el pronóstico hacia adelante, cortes. Si yo quiero ver la causalidad, casos y controles, o el corte de tipo histórico. Y voy a ver la eficacia de un fármaco, el ensayo clínico. Estos son los tipos de estudios, ¿ya? De acuerdo a mi pregunta de investigación. Es bien difícil en un tiempo, y eso que yo me he pasado, explicar todo esto. Pero cuando lleguen a cuarto, vamos a hacerlo en un mes. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Lo más importante es que yo los felicito a estos jóvenes que dan de su tiempo, que les han nacido pues de aquí, que son parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, y con orgullo la revista también. Es bien difícil ser editor, revisor. Yo les digo, es un trabajito extra. ¿Les pagan algo? No. Pero lo que están sembrando van a cosechar más adelante, ¿no es cierto? Y espero ahora que de esto ustedes apliquen en el nivel que están haciendo, ¿ya? Hay investigadores en el IBISMED y no tengan miedo de jalar el saco a su docente: doctor, no entiendo. No importa, aunque se enoje, pero se va a desenojar. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Se agradece como siempre, magistral ponencia de la doctora Marisa Jiménez. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que tienen la palabra todos ustedes, levantando la mano, por favor. Si yo quiero entonces no hay preguntas, yo les preguntaré. Si yo quiero cuantificar el índice de masa corporal en los estudiantes de medicina, ¿qué tipo de estudio voy a hacer? Observacional, descriptivo, transversal. Y va a ser un estudio de prevalencia. ¿No se dan cuenta? Ya. Si yo quiero ir a ver en los pacientes con cáncer gástrico las variables que han ocasionado factores de riesgo, ¿qué tipo de estudio voy a hacer? Analítico, muy bien. Observacional, ¿qué tipo de analítico hago? Casos y controles o corte retrospectivo, ¿no es cierto? Si yo quiero ver por qué los jóvenes universitarios últimamente están utilizando el cigarrillo electrónico, ¿qué tipo de estudio haría? ¿Por qué? Quiero hacer un diagnóstico situacional de eso. Descriptivo, ¿no es cierto? Transversal, voy a ver por qué fumas tu chango. Para que me vean que soy elegante, ¿no es cierto? Para que las chicas, impresionar a las chicas, ¿no? O por qué fumo, por imitar, ¿eh? Fíjense, es importante, si es de diagnóstico, si es de causalidad, ver qué tipo de investigación voy a hacer. Por eso, la clave es la pregunta de investigación, porque la pregunta se va a convertir en su objetivo general y la pregunta se va a convertir en el título de su investigación. Entonces, el peor error que cometemos nosotros es pensar en el título. No es así. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, no se olviden, tienen el Departamento de Medicina Social y Familiar, que sus docentes están y tienen la orientación, y tienen el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y tienen a estos jóvenes que están sembrando semillas para que los puedan guiar. ¿Ya? Gracias. ¿Ya?
externo y mi chip. Ya está. Okay. Disculpe, doctora, creo que tiene una pregunta por acá. Sí, correcto. Adelante. No, porque si tú, dependiendo las variables, no cometas el error de poner unos 10 objetivos. Si tienes 10 objetivos vas a tener 100 variables. Por eso los objetivos, el objetivo general es la pregunta y los objetivos específicos son las guaguitas, son sus acciones específicas. Y cuando hagan ustedes la operacionalización de las variables, cada objetivo tiene 2 o 3 variables, pero no quieran hacer nacer variables si no hay, ¿no es cierto? Pueden tener 2 o 3. Entonces la variable va a nacer ¿de dónde? Del objetivo.